Cuando un rey escribe sus memorias y busca a un culpable de que su nieto favorito se torciera, no señala a la fama, ni al dinero, ni a la corona. Señala a un solo hombre, al padre del chico. Piénsalo un momento, porque es una de las cosas más crueles que ha hecho nunca el rey Juan Carlos por escrito. En sus memorias, ese libro de más de 500 páginas, donde ajusta cuentas con media España, el rey emérito dedica unas líneas a explicar por qué su nieto Froilán acabó siendo el chico de los escándalos, el del tiro en el pie, el de las discotecas. Y su explicación no busca en la fama, ni en la presión de ser nieto de reyes, ni en el foco mediático que persiguió a aquel niño desde la cuna. Su explicación apunta a una sola persona. Escribe que fue por el divorcio de sus padres y por cierta falta de autoridad paterna. Y todo el mundo entendió a quién se refería. A Jaime de Marichalar, al padre. Y hoy vamos a contar la historia de ese hombre, del que casi nadie sabe nada porque ha hecho decallar su forma de vida. Jaime de Marichalar, el primer yerno del rey Juan Carlos, el hombre que se casó con una infanta de España en la boda del siglo y que hoy, décadas después, es el villano silencioso al que un rey señala en un libro. Vais a descubrir de dónde salió realmente este aristócrata discreto. Vais a entender la enfermedad terrible que le cambió la vida y que muchos creen que lo cambió a él por dentro. Vais a repasar el divorcio más blindado de la historia de España, con un expediente guardado en una caja fuerte de máxima seguridad. Y sobre todo, vais a ver cómo un hombre que ha decidido no hablar jamás se ha convertido precisamente por eso en el culpable perfecto al que todos pueden señalar sin miedo a que responda. Y mientras lo contamos, va a quedar flotando la misma pregunta que recorre cada historia de este canal. ¿De qué sirve casarte con una princesa? Entrar en una de las familias reales más antiguas de Europa, tener el mundo a tus pies, si acabas solo en un piso de Madrid, mientras el padre de tu exmujer te culpa por escrito de haber perdido a tu propio hijo? Porque Jaime de Marichalar lo tuvo todo: un apellido ilustre, una boda de ensueño, una infanta por esposa, un futuro dorado, y lo vio desmoronarse pieza a pieza, hasta quedar convertido en una sombra elegante y callada a la que todos señalan y nadie escucha. Para entenderlo, hay que empezar por el principio, por un aristócrata navarro que nunca buscó los focos. Para entender a Jaime de Marichalar, hay que entender de dónde viene, porque viene de un mundo antiquísimo, de una España aristocrática que ya casi no existe. Jaime Rafael Ramos, María de Marichalar y Sáenz de Tejada nació el 7 de abril de 1963 en Pamplona, en Navarra, y nació dentro de una de las familias más rancias y antiguas de la aristocracia española, una familia navarro-castellana vinculada a la monarquía desde hacía siglos. Era el cuarto de los 6 hijos del 8º conde de Ripalda, Amalio de Marichalar y Bruguera, un comandante de artillería. Y su linaje se remontaba a lo más profundo de la historia de España. La familia pertenece al ilustre Solar de Tejada, que es nada menos que la corporación nobiliaria más antigua de todo el Reino de España. Sangre azul de la más pura. Su árbol genealógico está lleno de nombres con peso. Su abuelo, Luis de Marichalar y Monreal, vizconde de Eza, fue ministro del Ejército y de Marina durante el reinado de Alfonso XIII, en la época del desastre de Anual, y llegó a ser senador vitalicio y alcalde de Madrid. La familia posee un palacio del siglo XVI, la Casa de los San Clemente y una finca en Garray, en Soria, en cuyos terrenos se descubrieron las ruinas de la antigua Numancia. Fíjate en el detalle de esa finca de Garray, porque va a volver a aparecer en esta historia de la peor manera posible. Es la misma finca donde años después su hijo Froilán se pegaría el famoso tiro en el pie. Y hay más historia oscura en ese linaje, porque las grandes familias españolas del siglo XX cargan casi todas con la huella de la violencia de su tiempo. La madre de Jaime, la condesa viuda de Ripalda, era hermana de un teniente general, que fue jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, y estaba emparentada además con un jefe de la Policía Foral de Navarra, que fue asesinado por la banda terrorista ETA. Es decir, que Jaime creció en una familia militar, tradicional, profundamente conservadora,
marcada por el servicio a España y también por las heridas del terrorismo. Una familia de las que ya casi no quedan, ancladas en un mundo de deber, apellido y silencio. Y ese último valor, el silencio, el no dar nunca la nota, el guardar siempre las formas, fue quizá la herencia más profunda que Jaime recibió de los suyos. Jaime se crió, pues, como un aristócrata de manual. Estudió en los colegios de los jesuitas de Burgos, luego en el San Estanislao de Kostka de Madrid, y perfeccionó su inglés en una escuela de Dublín. Se orientó hacia la economía, estudió gestión de empresas y marketing, aunque nunca llegó a licenciarse del todo. Y a partir de 1986 empezó su vida profesional en el mundo que parecía destinado para él, el de la banca y las finanzas, y lo hizo en la ciudad más elegante del mundo, París. Y es importante quedarse con una idea sobre el Jaime de aquellos años, porque define todo lo que vino después. Jaime de Marichalar fue siempre un hombre discreto. La discreción ha sido, durante toda su vida, casi su seña de identidad, su religión personal. Nada de aristócrata escandaloso, ni de vida disipada, todo lo contrario. Era un hombre reservado, elegante y silencioso. Y esa discreción, esa costumbre de no dar nunca la nota, iba a ser a la vez su mayor virtud y su gran condena. Porque cuando llegaron los problemas, Jaime hizo lo único que sabía hacer: callar. Y callar, como veremos, no siempre te protege. A veces te deja indefenso. La vida de Jaime de Marichalar cambió para siempre en París, y cambió por amor. Porque fue allí donde conoció a la mujer que lo convertiría en parte de la historia de España. Corría el año 1987 cuando Jaime coincidió, en un curso de literatura francesa en París, con una joven española muy especial. Era Elena de Borbón, la hija mayor de los reyes de España, la infanta Elena. Al principio fue solo un encuentro entre dos españoles en el extranjero, pero 2 años después, en la primavera de 1989, volvieron a coincidir en un viaje con amigos por la India, Nepal y Bután, y a partir de aquel reencuentro empezaron a verse, a salir, a enamorarse. El aristócrata navarro y la hija del rey. Una historia de amor que parecía sacada de un cuento. Y aquel cuento culminó en la que fue, sencillamente, la boda del siglo en España. El 18 de marzo de 1995, Jaime de Marichalar y la infanta Elena se casaron en la Catedral de Sevilla. Y fue un acontecimiento nacional de dimensiones colosales, porque era la primera boda de un hijo de los reyes de España. La primera boda real en el país en 88 años. 88 años sin una boda real. La expectación era máxima, y Sevilla entera se volcó. No había balcón sin un mantón de Manila, una bandera o una guirnalda. A la ceremonia acudieron más de 1.500 invitados, de los cuales más de 300 eran miembros de 38 familias reales de todo el mundo. El banquete se celebró en los Reales Alcázares. Fue un despliegue de fasto y de gloria como España no había visto en casi un siglo. Y aquel día, Jaime de Marichalar tocó el cielo. De ser un aristócrata discreto que trabajaba en la banca de París, pasó a ser el duque consorte de Lugo, el yerno del rey de España, miembro de la Casa Real, con tratamiento de excelencia y la dignidad de grande de España. Había entrado, por la puerta grande, en la familia más importante del país. Tenía una esposa infanta, un título ducal, un futuro dorado por delante. En aquel momento, en aquella catedral de Sevilla, Jaime de Marichalar lo tenía absolutamente todo. Y conviene entender lo insólito de aquella posición, porque un yerno del rey de España no es cualquier cosa. Jaime pasó a codearse con jefes de Estado, con la realeza de media Europa, con lo más alto de la sociedad. Recibió condecoraciones de varios países. Fue nombrado Caballero de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Su nombre, que hasta entonces solo conocían en los círculos aristocráticos, se convirtió de pronto en un nombre nacional, en parte de la historia viva de España. Aquel navarro discreto había entrado a formar parte del relato oficial de la monarquía, y todo el mundo daba por hecho que su matrimonio con la infanta sería, como mandaba la tradición de los Borbones,
para toda la vida. La joven pareja se instaló primero en París, donde Jaime seguía trabajando en el mundo financiero, viviendo alejados de los focos, en una relativa normalidad. Y en 1998 llegó el momento más feliz, con el nacimiento de su primer hijo, Froilán, que además era el primer nieto de los reyes de España. 2 años después, en el 2000, nacería su hija Victoria Federica. La familia parecía perfecta. El matrimonio parecía sólido. El futuro parecía escrito en oro. Pero entonces, cuando todo iba bien, la vida le tenía preparado a Jaime de Marichalar el golpe que lo cambiaría todo. Un golpe que llegó, sin avisar, unas Navidades. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal, porque lo que voy a contarte ahora es el momento exacto en que la vida de Jaime de Marichalar se partió en dos, y es un momento que muchos creen que explica todo lo que vino después. Fue el 22 de diciembre de 2001, en plenas Navidades. Jaime de Marichalar tenía 38 años, estaba en la flor de la vida, y aquel día estaba haciendo algo tan inofensivo como practicar deporte en una bicicleta estática. Y de repente, sin ningún aviso, sufrió una isquemia cerebral, un ictus, un accidente cerebrovascular que le paralizó por completo la parte izquierda del cuerpo. En cuestión de segundos, un hombre sano y en forma se encontró de golpe al borde de la muerte y con medio cuerpo sin responder. Fue un episodio gravísimo. Jaime tuvo que ser ingresado y su recuperación fue larga y dura. Toda la familia real se volcó en apoyarlo durante la convalecencia y poco a poco, con mucho esfuerzo y mucho tesón, Jaime fue recuperándose. Pero un ictus así nunca se va del todo. Le quedaron secuelas para siempre. Una leve cojera, problemas de movilidad en una mano. Su cuerpo, después de aquello, ya no volvió a ser el mismo. Y aquí es donde hay que hablar de algo que la prensa ha repetido durante años, con toda la prudencia del mundo, porque entramos en un terreno delicado. Muchos medios de comunicación, al contar la historia del deterioro del matrimonio de Jaime y Elena, señalan aquel ictus como el punto de inflexión, como el momento en que, según dicen, no solo cambió su cuerpo, sino también su carácter. Se ha escrito que a raíz de aquel accidente cerebrovascular, Jaime de Marichalar se volvió una persona distinta, más excéntrica, más peculiar en sus gustos y en sus formas. Fue en aquellos años cuando empezó a llamar la atención por comportamientos que entonces resultaban rarísimos, como que lo fotografiaran circulando en patinete eléctrico décadas antes de que se pusieran de moda, o hablando por teléfono con auriculares mucho antes de que fuera algo común. Con el tiempo, esas rarezas se han visto casi como visionarias, pero en su momento alimentaron la imagen de un hombre que había cambiado, que se había vuelto extravagante. Ahora bien, y esto hay que decirlo con toda la claridad, atribuir un cambio de personalidad a un ictus es algo que solo un médico podría determinar en cada caso concreto, y nosotros no lo somos. Lo que sí es un hecho médico conocido es que un accidente cerebrovascular grave puede tener consecuencias que van más allá de lo físico. Pero especular sobre la mente de una persona es terreno resbaladizo, y este canal prefiere quedarse en lo que se sabe. Y lo que se sabe es que aquel diciembre de 2001, Jaime de Marichalar estuvo al borde de la muerte, sobrevivió con secuelas de por vida, y que a partir de entonces, tanto su vida como su matrimonio empezaron a cambiar. Lo que vino después fue una lenta cuenta atrás hacia la ruptura. Y hay algo que casi nunca se dice cuando se cuenta esta historia, pero que es de justicia recordar, que un ictus a los 38 años es una experiencia brutal, aterradora, que marca a cualquiera de por vida. Jaime pasó de ser un hombre joven, sano y en la cima de su vida, a enfrentarse, de un día para otro, a la posibilidad real de morir y a la certeza de quedar con secuelas permanentes. Superar algo así requiere una fortaleza enorme, y si además, mientras te recuperas de un golpe semejante, tu matrimonio empieza a hacer aguas, el sufrimiento se multiplica. Sea cual sea la parte de responsabilidad de cada uno en aquella ruptura, algo que no nos corresponde juzgar, lo cierto es que Jaime de Marichalar vivió aquellos años atravesando un calvario físico y personal que muy pocos han tenido que soportar, y lo hizo
como todo en su vida, en silencio. El matrimonio de Jaime de Marichalar y la infanta Elena se fue apagando lentamente a lo largo de los años siguientes, hasta convertirse en el divorcio más insólito y más protegido de la historia reciente de España. Durante un tiempo, la pareja mantuvo las apariencias, pero era un secreto a voces que llevaban vidas cada vez más separadas. Y finalmente, el 13 de noviembre de 2007, la Casa del Rey se vio obligada a hacer un anuncio que sacudió al país. Comunicó oficialmente el cese temporal de la convivencia matrimonial de la infanta Elena y Jaime de Marichalar. Con mucho cuidado, la nota aclaraba que aquello no significaba todavía una separación definitiva. Pero todo el mundo entendió lo que significaba de verdad: que el primer matrimonio de un hijo de los reyes de España se estaba rompiendo. Y eso, para una institución que se sostiene sobre la imagen de familia unida y ejemplar, era un auténtico terremoto. Porque hay que entender la magnitud de lo que estaba pasando. Este iba a ser el primer divorcio de un hijo de un rey de España. Nunca había ocurrido. La monarquía española se había construido siempre sobre la idea de matrimonios para toda la vida, de familias indestructibles, y de repente la hija mayor del rey se divorciaba. Fue un golpe durísimo para la imagen de la corona, en unos años en los que además empezaban a acumularse otros problemas, y por eso todo el proceso se rodeó de un secretismo absoluto. Los trámites se alargaron 2 años. Finalmente, en noviembre de 2009, los abogados de ambas partes confirmaron que se había iniciado el divorcio de mutuo y común acuerdo. El 15 de diciembre de 2009, Jaime y la infanta firmaron la ratificación del convenio ante un juez en un juzgado de familia de Madrid. Y aquí viene el detalle más asombroso de toda la historia, el que muestra hasta qué punto la Casa Real quería proteger aquel secreto. A la pareja se le permitió entrar al juzgado por unas dependencias no abiertas al público, para que nadie los viera. Y una vez firmado, el expediente del divorcio no se archivó como cualquier otro. Se guardó en una caja fuerte de grado de seguridad número 4, uno de los niveles más altos que existen, perteneciente al propio juzgado, una medida completamente excepcional, adoptada para evitar que alguien pudiera robar o filtrar el contenido de aquel expediente. Piensa en lo que eso significa. El divorcio de la hija del rey era un documento tan explosivo, tan lleno de posible dinamita, que hubo que encerrarlo bajo llave en una caja fuerte de máxima seguridad, como si fuera un tesoro de Estado o un secreto militar. ¿Qué contenía aquel expediente que había que proteger con tanto celo? Nunca lo hemos sabido del todo. Y esa es una de las grandes incógnitas que rodean a Jaime de Marichalar, porque en torno a aquel divorcio surgieron rumores muy graves, rumores de los que tenemos que hablar con muchísimo cuidado. Y para entender la magnitud del terremoto, hay que situarlo en su contexto. Aquel divorcio no llegó en un buen momento para la monarquía española, sino todo lo contrario. Llegó en unos años en los que la corona empezaba a acumular problemas por todas partes. Poco después estallaría el caso Nos, que llevaría al banquillo al otro yerno del rey, Iñaki Urdangarín. Y más adelante saldrían a la luz los escándalos del propio Juan Carlos, que acabarían con él en el exilio. El divorcio de la infanta Elena y Jaime de Marichalar fue, en cierto modo, la primera grieta visible en aquella imagen de familia perfecta que la monarquía había cultivado durante décadas. La primera señal de que los Borbones, como cualquier otra familia, también se rompían. Y por eso se protegió con tanto celo, porque cada grieta en la imagen de la corona se vivía como una amenaza para la institución entera. A raíz de aquel divorcio tan blindado, empezaron a circular rumores sobre Jaime de Marichalar. Y aquí este canal tiene que ser extremadamente riguroso, porque estamos hablando de acusaciones que nunca se probaron y de la reputación de una persona viva. Con el paso del tiempo, algunos medios especularon sobre las verdaderas causas de la ruptura y llegaron a insinuar que durante el matrimonio pudo haber problemas relacionados con el consumo de sustancias. Hubo incluso un episodio judicial en torno a esto. Una revista publicó que, en su demanda de divorcio, la infanta Elena habría alegado cierto consumo por parte de Jaime. Y Jaime de Marichalar demandó a esa revista. Pero aquí está el matiz esencial que casi nadie explica bien. Jaime perdió aquel juicio, sí, pero no porque se probara que las acusaciones fueran ciertas.
Lo perdió por una cuestión técnica, relacionada con que la Casa Real nunca desmintió oficialmente la información, lo que dejó a Jaime en una posición legal complicada. Es decir, que la justicia no dictaminó que aquello fuera verdad. Simplemente, el silencio institucional jugó en su contra. Quiero que quede esto muy claro, porque es una cuestión de justicia elemental. Nunca se ha probado nada. Aquellos rumores se han quedado siempre en eso, en rumores, en insinuaciones, en habladurías alimentadas por el secretismo que rodeó todo el proceso. Jaime de Marichalar nunca ha sido condenado ni declarado culpable de nada de eso. Y es profundamente injusto tratar como un hecho algo que jamás pasó de ser una especulación. Este canal no da por ciertos rumores sobre la vida privada de nadie. Nos limitamos a constatar que existieron y a subrayar que nunca se demostraron. Pero fíjate en el patrón que empieza a dibujarse aquí, porque es la clave de toda la vida pública de Jaime de Marichalar. El secretismo, el silencio, la falta de una versión oficial, todo eso, en lugar de protegerlo, lo dejó a merced de los rumores. Cuando no cuentas tu versión, cuando callas, dejas un vacío. Y ese vacío lo llenan otros, con especulaciones, con habladurías, con acusaciones que no puedes rebatir porque tú mismo has decidido no hablar. Jaime eligió la discreción como escudo. Pero la discreción, a veces, es un escudo con un agujero enorme. Porque el que calla no se defiende. Y el que no se defiende queda expuesto a que cualquiera diga de él lo que quiera. El divorcio se hizo legalmente efectivo el 21 de enero de 2010. Y con él, Jaime de Marichalar lo perdió casi todo de golpe. Dejó de ser duque consorte de Lugo. Perdió el tratamiento de excelencia. Dejó de ser miembro de la Casa Real. Perdió la dignidad de grande de España. En cuestión de un día, el hombre que había entrado por la puerta grande en la familia real de España quedó fuera, despojado de todos sus títulos y de todo su estatus real. Volvía a ser simplemente Jaime de Marichalar, un aristócrata más, solo que ahora, además, con un divorcio a cuestas y con 2 hijos a los que criar en mitad del terremoto. Y aquí es donde la historia de Jaime de Marichalar da un giro fascinante, porque en lugar de hundirse tras perderlo todo, hizo algo que muy poca gente esperaba. Se reinventó por completo. Y se reinventó en un mundo insospechado, el de la moda. Porque Jaime, que había sido banquero, que venía del mundo de las finanzas, encontró tras el divorcio una nueva vida y una nueva pasión. Abandonó la banca y se lanzó de lleno al universo del lujo y de la elegancia. Y resultó que tenía un talento natural para ello. Jaime de Marichalar se convirtió en un icono de la moda masculina, en uno de los hombres mejor vestidos de España, alguien cuyo estilo era admirado y copiado. Empezó a trabajar como consejero de firmas de lujo, de primerísimo nivel. Se vinculó a Loewe a partir de 2004 y llegó a formar parte del gigante LVMH, el conglomerado que agrupa a marcas como Louis Vuitton, Dior, Fendi o Guerlain. Su rostro se convirtió en uno de los habituales de Christian Dior. Y en 2016 fundó, junto a otros socios, su propia marca de sastrería a medida, llamada Big Corner, donde se confeccionan trajes que pueden costar miles de euros. Fue una reinvención admirable, la verdad. Un hombre que había estado al borde de la muerte por un ictus, que había perdido su matrimonio, sus títulos y su lugar en la familia real, y que en lugar de refugiarse en la amargura, se construyó una nueva identidad desde cero, con éxito, en un sector completamente distinto. Hoy, Jaime de Marichalar vive solo en un elegante piso de 3 plantas de unos 375 metros cuadrados, con piscina privada y biblioteca, en el exclusivo barrio de Salamanca de Madrid, una vivienda que adquirió por alrededor de 3 millones de euros. Reparte su vida entre Madrid y París, moviéndose en los círculos del lujo y la elegancia, fiel a esa discreción que siempre lo ha caracterizado. Y merece la pena detenerse en el personaje de moda en que se convirtió porque fue realmente singular. Jaime de Marichalar se ganó a pulso, durante más de 25 años, un puesto en las listas de los hombres mejor vestidos de España. Su estilo era inconfundible, a veces incluso provocador.
Se hizo famoso por atreverse con prendas que nadie más se ponía, por sus pantalones de estampados imposibles, por sus capas españolas, por un gusto personalísimo que unos admiraban y otros criticaban, pero que a nadie dejaba indiferente. Fue, en cierto modo, un adelantado. Cuando la gente se reía de él por circular en patinete o por usar auriculares para hablar por teléfono, en realidad estaba viendo cosas que años después harían todos. Jaime siempre pareció ir un paso por delante, en la moda y en las costumbres, aunque ese adelanto le costara burlas en su momento. Y esa reconversión tiene una lectura profunda sobre su carácter, porque hace falta una fortaleza enorme para reinventarse así después de tantos golpes. Piensa en todo lo que este hombre encajó en apenas una década. Un ictus que casi lo mata a los 38, el deterioro y la ruptura de su matrimonio con una infanta, la pérdida de todos sus títulos y de su estatus, los rumores infamantes. Y en lugar de hundirse, en lugar de convertirse en un amargado que va por los platós de televisión llorando sus penas, Jaime hizo lo contrario. Se levantó, se sacudió el polvo y se construyó una vida nueva con dignidad y con estilo. Esa capacidad de resistir en silencio, de encajar los golpes sin quejarse y seguir adelante, es quizá lo más admirable de toda su figura. Y hay algo precioso en esta etapa de su vida, algo que conecta directamente con sus hijos y que da sentido a toda su historia como padre. Porque esa pasión por la moda, Jaime se la transmitió a su hija Victoria Federica. Fue él quien la introdujo en ese mundo, quien la llevó a su primera semana de la moda de París, quien la asesoró y la guió en sus primeros pasos hasta convertirla en la influencer de moda más famosa de España. El vínculo entre padre e hija es estrechísimo, están muy unidos, comparten esa misma pasión por los estilismos y por la elegancia. Y esa relación es la prueba de algo importante que hay que tener muy presente cuando hablamos de las acusaciones que pesan sobre Jaime como padre. Porque con una hija, la cosa salió maravillosamente bien. Si esta historia te está llegando, suscríbete y déjame en los comentarios qué otra figura de la realeza quieres que cuente. Porque ahora llegamos al corazón de esta historia, al momento en que el rey Juan Carlos decidió por escrito señalar a Jaime de Marichalar como culpable. En noviembre de 2025, el rey Juan Carlos publicó sus memorias, ese libro titulado Reconciliación que sacudió España y Francia. Más de 500 páginas donde el rey emérito, desde su exilio en Abu Dhabi, ajustaba cuentas con toda una vida. Y en algún lugar de ese libro, casi de pasada, dejó caer el dardo que ha vuelto a colocar a Jaime de Marichalar en el centro de la tormenta, porque el rey, al hablar de su nieto Froilán, de aquel chico que fue el problema de la familia hasta que lo enviaron a Abu Dhabi, buscó una explicación para su comportamiento, y la encontró en el padre del chico. Escribió que a Froilán, el divorcio de sus padres y cierta falta de autoridad paterna lo llevaron a una vida desordenada. Cierta falta de autoridad paterna. Esas 4 palabras son un misil, dirigido con precisión. Porque aunque el rey no menciona a Jaime de Marichalar por su nombre en esa frase, todo el mundo sabe perfectamente de quién habla. Del padre de Froilán, de su exyerno, de Jaime. Y por si quedara alguna duda, en otros pasajes del libro, el rey deja claro que su relación con Jaime nunca fue especialmente buena, y que no está de acuerdo con la forma en que Jaime ejerció como padre. Es decir, que el rey Juan Carlos, en su testamento vital, en el libro con el que quiere pasar a la historia, aprovecha para hacer una cosa muy concreta. Absuelve por completo a su nieto Froilán, al que presenta como una víctima de las circunstancias que ha sabido redimirse. Y a cambio, coloca la responsabilidad de todo aquel desastre sobre los hombros de una sola persona. El padre, Jaime de Marichalar. Fíjate en la crueldad de este movimiento y en su tremenda injusticia, porque el rey se otorga a sí mismo el papel del abuelo Salvador, el que rescató a Froilán llevándoselo a Abu Dhabi, se presenta como el héroe de la historia, y necesita, para que ese relato funcione, un villano. Necesita a alguien que sea el culpable de que el chico se torciera, y elige al más fácil. Elige a Jaime, el exyerno
con el que nunca se llevó bien, el hombre que ya no forma parte de la familia, el que está fuera. Es muy cómodo cargarle el muerto al que ya no está en el círculo. Y más cómodo todavía cuando sabes que ese hombre, Jaime de Marichalar, jamás va a responderte, porque Jaime nunca habla, y el rey lo sabía perfectamente, y el contraste con cómo se recibió el resto del libro en la familia lo hace todavía más sangrante para Jaime, porque se contó que la infanta Elena, la exmujer de Jaime y madre de Froilán, recibió aquellas memorias con una emoción enorme, considerándolas uno de los mayores regalos de su vida, porque veía a su padre reconociendo por escrito el cambio y los méritos de su hijo. Es decir, que el libro que emocionaba a la madre, que la llenaba de orgullo, era el mismo libro que señalaba al padre como culpable. La misma obra que reparaba a una parte de la familia, hería a la otra. Y Jaime, una vez más, quedaba en el lado de los que reciben el golpe, mientras otros recibían el aplauso. Y hay otro detalle que conviene no olvidar, porque humaniza incluso al que parece el villano de esta historia. Se ha contado que Froilán, pese a su transformación y pese a lo bien que habla su abuelo de él, no está del todo feliz en Abu Dhabi. Se filtró que el propio chico habría confesado sentirse cansado de vivir allí, atrapado, sin posibilidad de escape, con un trabajo que describía como aburrido y burocrático. Y ese detalle cambia un poco la fotografía, porque si el hijo no es del todo feliz, lejos de casa, entonces la versión del rey, la del abuelo que salvó al nieto llevándoselo, resulta menos redonda de lo que parece. Y la ausencia del padre, de Jaime, en la vida diaria de ese hijo que se siente atrapado a miles de kilómetros, adquiere un matiz más triste. Son dos hombres, padre e hijo, separados por un océano y por el relato que un tercero ha escrito sobre ellos. Ahora bien, y esto es importante decirlo con toda la neutralidad, no nos corresponde a nosotros juzgar quién fue mejor o peor padre, ni tomar partido en un conflicto privado entre dos familias. Un divorcio siempre tiene dos versiones, y la crianza de unos hijos es algo enormemente complejo en lo que influyen 1000 factores. Lo único que constatamos es lo que está escrito, que el rey Juan Carlos, en sus memorias, atribuyó la vida desordenada de su nieto a la falta de autoridad de su padre, y que Jaime de Marichalar, como era de esperar, respondió a esa acusación de la única manera que sabe, con silencio, o casi. Y aquí llega uno de los momentos más reveladores de toda esta historia, porque cuando el libro del rey salió a la luz y los periodistas fueron a buscar la reacción de Jaime de Marichalar, ocurrió una escena que lo retrata de cuerpo entero, una escena en la que el hombre del silencio estuvo, por una vez, a punto de romperse. Los reporteros abordaron a Jaime en la calle para preguntarle por las memorias, por lo que el rey había dicho de él, y Jaime, fiel a su costumbre de toda la vida, intentó no decir nada. Dijo, con educación pero con firmeza, que no quería hablar. Y aquí vienen sus palabras exactas, que son fascinantes porque muestran a un hombre agotado de callar. Dijo, «No quiero hablar, nunca he hablado, y no voy a hablar ahora». Y añadió una razón que lo explica todo. Dijo, y cito, «Porque luego todo lo sacáis de contexto, porque luego todo lo sacáis de contexto». Detente en esa frase, porque encierra la filosofía de vida entera de Jaime de Marichalar. Ahí está la explicación de por qué este hombre lleva décadas sin hablar. El problema no era que no tuviera nada que decir, sino que había aprendido, por experiencia, que cada vez que hablaba, sus palabras se retorcían, se manipulaban, se usaban en su contra. Y ha llegado a la conclusión de que la única forma de protegerse es no dar munición a nadie. Callar. Siempre callar. Pero aquel día los periodistas insistieron y llegaron al punto más doloroso, mencionando precisamente la vida desordenada de Froilán y el sufrimiento del chico por el divorcio de sus padres. Y ahí, ante esa acusación que tocaba lo más hondo, que lo señalaba a él como responsable del sufrimiento de su propio hijo, Jaime de Marichalar estuvo a punto de perder la compostura. Soltó, con sequedad, casi con dolor. «De verdad, oye, déjame tranquilo».
Tuvo que ser su propio amigo, que lo acompañaba, quien pidiera a la prensa que parase. Y cuando una periodista le preguntó si se alegraba de que su hijo y su suegro estuvieran felices juntos en Abu Dhabi, Jaime dio una respuesta que lo dice todo sin decir nada. Respondió: ¿Tú qué crees, hija? La respuesta es obvia. ¿Tú qué crees? La respuesta es obvia. En esas pocas palabras hay un mundo entero de dolor contenido. Hay un padre al que le han quitado a su hijo, que ha visto cómo su hijo se iba a vivir con el abuelo, a miles de kilómetros, y cómo ese abuelo escribía luego un libro presentándose como su salvador y culpando al padre de todo. Y ese padre, que no puede o no quiere gritar su versión, solo alcanza a decir que la respuesta es obvia, que claro que le duele, que cómo no le va a doler. Fue lo más parecido a un desahogo que Jaime de Marichalar se ha permitido nunca en público. Y ni siquiera entonces contó su versión. Solo dejó entrever, por un segundo, la herida. Y por si Jaime de Marichalar no tuviera ya bastante con el dardo del rey, resulta que ni siquiera dentro de su propia familia encuentra tregua, porque su propio hermano lo ha metido, sin querer o queriendo, en otra polémica más. Hay que presentar a este hermano, porque es un personaje. Se llama Álvaro de Marichalar y es el hermano mayor de Jaime. Álvaro es un aventurero, un navegante y explorador famoso por sus travesías marítimas extremas. Un hombre de opiniones fuertes que no tiene ningún problema en soltarlas en televisión. Es, en muchos sentidos, el reverso exacto de Jaime. Donde Jaime calla, Álvaro habla. Donde Jaime se esconde, Álvaro se exhibe. Y a principios de 2026, Álvaro montó un buen revuelo con sus declaraciones. Todo empezó cuando el otro yerno caído de la familia real, Iñaki Urdangarín, el exmarido de la infanta Cristina, publicó sus propias memorias. Y Álvaro de Marichalar cargó con dureza contra Urdangarín por ello, defendiendo que un consorte de la familia real no tiene ningún derecho a hablar, que su deber es guardar silencio por respeto a la institución. Y para ilustrar su argumento, puso como ejemplo a su propio hermano Jaime. Dijo, más o menos, que ahí estaba Jaime, el consorte de la infanta Elena, que nunca dice nada, que se calla siempre, porque respeta la institución, porque respeta su papel y se respeta a sí mismo. Álvaro estaba, en teoría, elogiando a su hermano, poniéndolo como modelo de comportamiento. Pero Jaime no quería ese elogio. No quería que lo usaran como arma en una guerra que no era la suya. Y cuando los periodistas le preguntaron por las declaraciones de su hermano, Jaime respondió con una frase breve, cortante y definitiva. Dijo: «Mi hermano es mi hermano, yo soy yo». 4 palabras que significan mucho. Significan, con toda la elegancia del mundo, que no se siente representado por Álvaro, que no quiere entrar en sus polémicas, que le dejen al margen. Es, de nuevo, el mismo Jaime de siempre, el que no quiere ruido, el que solo pide que lo dejen tranquilo, que no lo metan en las peleas de los demás, ni siquiera en las de su propio hermano. Y esa frase, «Mi hermano es mi hermano, yo soy yo», resume perfectamente la soledad de Jaime de Marichalar, porque es un hombre solo, solo frente al rey que lo culpa, solo frente a la prensa que lo acosa, y solo incluso frente a su hermano, del que tiene que desmarcarse públicamente. Jaime de Marichalar está rodeado de gente que habla de él, que opina sobre él, que lo usa para sus propios fines, y él, en medio de todo ese ruido, permanece en su silencio, defendiéndose de la única manera que sabe, que es marcando distancias y pidiendo que lo dejen en paz. Detente un momento a pensar en la figura de Jaime de Marichalar, porque encierra una lección incómoda sobre el silencio, la culpa y la injusticia. Aquí tenemos a un hombre que hizo, durante toda su vida, exactamente lo que se esperaba de él. Se mantuvo discreto, no dio escándalos, no aireó sus problemas, no vendió sus intimidades a nadie. Cuando su matrimonio con una infanta se rompió, en el que fue el primer divorcio de la hija de un rey de España, él calló. Cuando circularon rumores gravísimos sobre él, rumores nunca probados, él calló. Cuando el rey lo señaló por escrito como culpable de la vida desordenada de su hijo, él calló. Cuando su propio hermano lo usó de ejemplo en una polémica televisiva,
Él apenas alcanzó a decir que él era él. Jaime de Marichalar ha sido, durante décadas, el hombre que se lo tragó todo, el que aguantó en silencio, el que nunca se defendió. Y aquí está la lección, y es una lección amarga sobre el precio del silencio, porque nos han enseñado que callar es de sabios, que la discreción es una virtud, que la persona elegante no airea sus problemas, y en gran parte es verdad. Pero la historia de Jaime de Marichalar muestra también la otra cara de esa moneda. Muestra que el que calla queda indefenso, que cuando tú no cuentas tu versión, otros cuentan la suya, y la suya se convierte en la verdad oficial. El rey pudo culpar a Jaime precisamente porque sabía que Jaime no iba a responder. La prensa pudo especular sobre él precisamente porque él nunca desmentía nada. Su silencio, que él eligió como escudo, se convirtió en el arma que otros usaron contra él. Porque en el vacío que deja el que calla, siempre acaba escribiendo su versión el que grita más fuerte. Y hay algo profundamente injusto en todo esto, algo que conviene reconocer. Jaime de Marichalar puede haber sido un padre mejor o peor. Eso no lo sabemos, ni nos corresponde juzgarlo. Pero lo que sí sabemos es que hay una prueba tangible de su labor como padre, y esa prueba se llama Victoria Federica. Su hija, a la que crió, a la que guió, a la que transmitió su pasión y a la que ayudó a construir una carrera propia y exitosa. Con Victoria Federica, Jaime hizo un trabajo del que cualquier padre estaría orgulloso, y sin embargo, nadie le da crédito por eso. Al padre solo se le recuerda por el hijo que se torció, nunca por la hija que triunfó. Se le cuelga la culpa de Froilán, pero no el mérito de Victoria. Y eso, en cualquier balanza justa, no cuadra. Y llegamos a la verdad que recorre cada historia de este canal. Que ni un apellido ilustre, ni una boda real, ni entrar en la familia más importante de España, te protegen de acabar solo, señalado e incapaz de defenderte. Jaime de Marichalar lo tuvo todo, tocó el cielo en aquella catedral de Sevilla, y ha terminado siendo el villano silencioso de una historia que otros escriben por él. El padre al que un rey culpó de perder a su hijo, y que ni siquiera entonces alzó la voz para contar su versión. Mira la vida de Jaime de Marichalar entera, de principio a fin, y verás que es la historia de un hombre que lo tuvo todo y aprendió, del modo más duro, lo que cuesta el silencio. Nació aristócrata, cuarto hijo de un conde, heredero de un apellido con siglos de historia. Se enamoró de una infanta de España en París y se casó con ella en la boda del siglo, convirtiéndose en duque y en yerno del rey. Sobrevivió a un ictus devastador que lo dejó al borde de la muerte y le cambió la vida para siempre. Protagonizó el primer divorcio de la hija de un rey de España, un proceso tan explosivo que su expediente acabó encerrado en una caja fuerte. Cargó con rumores que nunca se probaron. Se reinventó de banquero a icono de la moda y crió a una hija que se convirtió en estrella. Y al final de todo ese camino, se encontró con que el padre de su exmujer lo señalaba por escrito, ante el mundo entero, como el culpable de que su hijo se hubiera torcido. Su historia es la prueba de que el silencio, esa virtud que tanto admiramos, tiene un precio altísimo. Jaime de Marichalar eligió callar toda su vida, por elegancia, por respeto a la institución, por proteger a sus hijos. Y ese silencio, que lo honra, es también lo que lo ha dejado indefenso, ante todos los que han querido contar su historia por él. Es el hombre del que todos hablan y que nunca habla. El culpable oficial que jamás ha ejercido su derecho a defenderse. Y hay una imagen con la que quiero que te quedes, porque lo resume todo. Cada año, cuando llega su cumpleaños, Jaime de Marichalar lo celebra rodeado de sus hijos, de Froilán, cuando puede venir de Abu Dhabi, y de Victoria Federica, esos dos hijos que son, al final, lo único que de verdad le queda de toda aquella gloria perdida. Ni el ducado, ni el trato de excelencia, ni el lugar en la familia real. Todo aquello se lo llevó el divorcio. Lo que le quedó fueron sus hijos, y por eso duele tanto la acusación del rey, porque señalar a un hombre como mal padre es señalarlo
justo en lo único que le queda, en lo único que le importa de verdad. Es quitarle, con una frase escrita en un libro, el último título que le quedaba, que era el de padre. Y sin embargo, ahí sigue Jaime, en su piso del barrio de Salamanca, elegante y callado, recibiendo a sus hijos, sin dar entrevistas, sin contar su versión, sin defenderse, aguantando, como ha aguantado siempre. Porque hay hombres que gritan su inocencia y hombres que la viven en silencio. Y Jaime de Marichalar, para bien y para mal, pertenece a los segundos. Al final de su historia, despojado de todo, señalado por todos, le queda lo único que nunca ha perdido, que es su dignidad silenciosa. Esa forma tan suya, tan antigua, tan de otro tiempo, de encajar los golpes sin devolverlos. Y su historia no termina aquí, porque es solo una pieza más de la gran saga de los Borbones y sus allegados, que este canal lleva años recorriendo. Ya conocéis la de su hijo Froilán, el nieto de los escándalos que hoy cuida al rey desterrado. La de su hija, Victoria Federica, la nieta rebelde que se hizo a sí misma. La de su exsuegro Juan Carlos y su caída desde la cima hasta el exilio. La de su excuñado Iñaki Urdangarín, del palacio a la cárcel. Jaime de Marichalar es una pieza más de ese rompecabezas, quizá la más silenciosa de todas, porque es la del hombre que lo vio todo y nunca contó nada. Así que si quieres seguir tirando del hilo de los secretos más oscuros, de las grandes fortunas y de las grandes coronas, suscríbete, dale a la campana y déjame en los comentarios de quién quieres que hablemos ahora. Y cuéntame también qué piensas tú. ¿Crees que Jaime de Marichalar hace bien en callar siempre, en no defenderse jamás, pase lo que pase? ¿O crees que un hombre tiene derecho, y hasta el deber, de contar su versión cuando lo acusan injustamente? Y sobre todo, ¿te parece justo que a un padre se le culpe por el hijo que se torció y no se le reconozca el mérito por la hija que triunfó? Te leo. Gracias por acompañarme hasta el final y por asomarte a la vida de Jaime de Marichalar, el padre al que el rey culpó de perder a su hijo. Nos vemos en el próximo vídeo.